Los evangelios de alguna manera son cuatro ángulos de vista acerca de Jesús. Es como si colocásemos aquí, si nosotros colocamos aquí cualquier objeto y cada uno se colocan cuatro personas en los cuatro extremos y cada uno hace una descripción de ese objeto, seguro que las cuatro descripciones van a ser diferentes, pero las cuatro son verdaderas, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente son cuatro personas que lo están viendo de cuatro puntos de vista distintos, cuatro ángulos diferentes, pero los cuatro tienen la verdad, aunque los cuatro no concuerden en todo, porque se están mirando desde distintos puntos de vista. Entonces, esos son los evangelios. Básicamente, los evangelios todos están mirando a Jesús, el Cristo, al hombre, al Hijo de Dios, viéndolo y describiéndolo. Cada uno con un propósito, cada uno presentándolo de la manera como lo ve, pero todos los testimonios son verídicos, son ciertos. En los cuatro evangelios también nos ayudan a confirmar el trasfondo histórico del Antiguo Testamento. Ya terminamos de estudiar el Antiguo Testamento y a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué tanto si ese es el Antiguo Testamento? ¿Por qué tanta cosa ahí? Si de pronto uno dice, ya mucho de eso no es válido hoy. Entonces, ¿para qué sirve eso? Bueno, el principal testimonio del Antiguo Testamento es justamente que Él anuncia a Cristo. Ningún ser humano ha sido tan anunciado y tan esperado como Cristo. Con todo respeto, siempre uno menciona pues de pronto algunos otros líderes religiosos, pero los profetas o fundadores o líderes de muchas religiones, ninguno de ellos fue anunciado ni fue previsto. Cada uno de ellos llegó y se proclamó profeta diciendo que Dios le había dicho con una nueva revelación o algo, pero ninguno fue predicho con anterioridad. Y Cristo fue predicho con anterioridad por lo menos 2000 años. Amén. Porque nadie predijo que José Smith iba a venir, nadie predijo que Mohammed iba a venir, el fundador del islamismo, nadie predijo que Buda iba a venir, el fundador del budismo, ni el Papa. ¿Qué otro hay por ahí? ¿De acuerdo de esos tres? De los profetas. Y todavía hoy siguen apareciendo que profetas, gente que se autodenomina profeta, pero nadie habló de ellos. O sea, porque tenemos que hablar que no solamente son simples profetas, sino que son personas que fundaron una religión, fundaron una ideología, y muchos los consideran la persona enviada de Dios. Por ejemplo, los islámicos ellos consideran que el ministerio de Jesucristo fue un fracaso, que no fue completo, y que por eso fue que Dios envió a Mohammed, para completar lo que Cristo no pudo completar. Y así cada uno de los enviados pues se atesoran para sí un testimonio para Mohammed, pues según la tradición, pues él se le apareció el ángel Gabriel, le dio una revelación, le dictó el Corán, porque Mohammed él era analfabeto, él no sabía ni leer ni escribir. A él el ángel le dictó el Corán, que fue lo que escribió, y a partir de ahí pues él fundó la religión islámica. ¿Ya? Pero eso es todo lo que se sabe de él, básicamente. Pero, como decía, entonces, el Antiguo Testamento, fíjense que es un testimonio acerca de Jesús, porque en todas partes, desde el Génesis, se está hablando de la promesa. Amén. Allá cuando el Señor habló con la serpiente y le dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, le dijo a la serpiente. La simiente de la mujer es el Cristo. Amén. Y así también cuando llamó a Abraham, le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y le hizo una promesa a Abraham, ya vimos eso, ¿no? En Génesis. Y le hizo una promesa a Abraham. Esa promesa es para nosotros, esa es la que se está cumpliendo hoy. Esa promesa se cumplió en Cristo. Entonces, de ahí pienso que la importancia en un momento dado de mirar el trasfondo histórico que contiene el Antiguo Testamento. En los evangelios nos habla de Cristo, el tema central es Cristo. Igual como decíamos, el tema central de la Escritura es Cristo. El Antiguo Testamento nos habla del que vendría y el Nuevo Testamento nos habla del que vino.
¿Ven? Entonces, los evangelios nos hablan de Cristo en los días de su carne. Es algo que también tenemos que tener pendiente y es de suma importancia ubicarnos, por eso es importante ubicarnos en cada libro de lo que se está hablando. Los evangelios nos hablan de Cristo en los días de su carne. Está la cita en Hebreos 5:7, que es cuando Jesucristo dice, Cristo en los días de su carne, su ruego fue escuchado. Y también nos habla de los días de su resurrección. Amén. Que fueron los 40 días que Cristo estuvo después de haber resucitado. Entonces ese relato lo encontramos en los evangelios. Ya en los hechos nos habla del Cristo resucitado y del Cristo exaltado, porque el tema central, lo vamos a ver ahora mismo, el tema central de los hechos era que Cristo había resucitado. Amén. Ese es el tema central de la predicación del libro de los hechos. Y las epístolas nos hablan del Cristo exaltado. Amén. Que culmina, eso lo vamos a ver más adelante, que culmina ya con la visión de Juan allá en Apocalipsis, viendo dónde está Cristo ahora y quién es. Amén. Entonces, eso será para más adelante. Como tipología, vemos que, recuerdan cuando estudiamos incluso el tabernáculo, ¿cierto? Decíamos que la entrada al tabernáculo eran 4 columnas, ¿cierto? Al atrio, la entrada al atrio del tabernáculo eran 4 columnas. Esas 4 columnas representan a Cristo. Él dice, yo soy la puerta. Y los evangelios son 4 que dan testimonio de Cristo. Entonces, tipológicamente también nos representa eso. También la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Recuerden, el velo que se rompió de arriba abajo cuando Cristo murió, esa era una cortina que estaba sostenida por 4 columnas. Son 4 colores también los que hay en el tabernáculo. 4 colores, cada uno representa a Cristo. Encontramos algo maravilloso y es parte de la revelación de Dios en Cristo en los evangelios. El misterio de Dios en Cristo. Ese es el misterio que la Biblia presenta. La Biblia nos habla del misterio de Dios el Padre y de Cristo, Colosenses 2. Y en Corintios nos habla de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces son los contrastes que encontramos. Cristo es Dios y es hombre, pero también es rey y es siervo. Amén. Sinópticos, se le llama sinóptico a los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? La palabra sinóptico significa ver juntos. Entonces estos 3 evangelios, su contenido y todo lo que ellos, el orden en que está relatado es muy similar. Entonces por eso se le llama sinópticos a estos 3 evangelios. Y el evangelio de Juan es muy diferente. El tema del evangelio de Juan es completamente muy diferente a los 3 anteriores y es mucho más profundo. Es el que trata de Cristo como Dios, es que Cristo es Dios. Entonces, los sinópticos son los que aluden más, hay una nota también que los sinópticos son los que aluden más a Jesucristo como el Hijo del Hombre, dando a entender que era un humano completo. Ahí en los sinópticos es donde está su genealogía humana, de quien, como dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, que dice que era hijo de David, según la carne, hijo de David, según el Espíritu, hijo de Dios. Cuando dice en Romanos 9 también, que dice, en Romanos dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Ven? Según la carne vino Cristo, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, los sinópticos hacen mucho más énfasis en esa parte, en la parte humana de Cristo. Y bueno, de todos modos tengamos en cuenta y no olvidemos que los evangelios de todos modos se desarrollan durante el tiempo o la dispensación de la ley. Amén. Tengamos eso pendiente. El tiempo de gracia o dispensación de la gracia se inician después de la muerte y sacrificio de Cristo. Amén. Entonces esas son cosas que también a veces nos ayudan a ubicar ciertos puntos de vista. Entonces miremos rápidamente los evangelios. El libro de Mateo. Ahí está en la parte tipológica, habla de el tema es Jesús es el rey mesiánico. El propósito de Mateo es demostrar que Jesucristo es el Mesías prometido y rey de los judíos, que ellos estaban esperando. Recuerden lo que estudiábamos del pueblo hebreo, ¿no?
El pueblo hebreo entró a la tierra prometida, se portó mal, Dios lo castigaba, se reconciliaba con Dios, luego se apartaba y se reconciliaba otra vez, y iba y venía, iba y venía. Dios en su misericordia los perdonaba, los ayudaba, ellos se arrepentían, se volvían al Señor, pero finalmente fueron deportados a Babilonia. Y el reino de Israel fue deportado a Siria primero, fue mucho antes del reino de Judá. Pero el reino de Judá, gracias, el reino de Judá fueron deportados a Babilonia y estuvieron 70 años allá. Recuerden que lo que hablamos el domingo pasado, cuando hablamos de Judá, ¿nos referimos a quién? A la tribu de Benjamín y de Judá. El reino se dividió en el tercer rey, en el cuarto rey, el hijo de Salomón. El reino se dividió en Israel, 10 tribus de Israel, y en Judá y la tribu de Benjamín. Esos son los actuales judíos que conocemos hoy. Las 10 tribus de Israel, muchos las llaman las 10 tribus perdidas porque ellos se mezclaron. Eran los samaritanos del tiempo de Jesús y son parte de los pueblos que rodean a Israel hoy, que son sus enemigos, los palestinos o los libaneses. Ya, entonces muchos lo aceptan, otros no, pero ahí están mezclados las 10 tribus, porque ellos son los descendientes. Entonces, después de Malaquías, que es el último profeta, dice que bueno, en la nota anterior, hubo un silencio de 400 años. El pueblo de Israel estaba deseoso de reconstruir el templo porque ellos esperan el Mesías, según la profecía, el Mesías ha de llegar al templo. Entonces ellos tienen que tener el templo construido para que el Mesías venga. Pero el Mesías ya vino y ellos no lo recibieron. Y después el templo fue destruido en el año 70 por el emperador Tito, año 70 después de Cristo. Y por eso es que para que se cumplan las profecías que faltan por cumplirse en Cristo, ha de ser reconstruido el templo. Porque Cristo todavía no se ha sentado como rey de los judíos. Como rey de los judíos, Él no se ha sentado. Esa fue la gran ofensa para los judíos, porque ellos decían, ¿cómo va a ser este nuestro Mesías, nuestro Salvador, que lo hemos esperado por más de 400 años, y va a terminar muerto en una cruz? Ese no puede ser un Salvador. Eso no puede ser un rey. Un rey no termina muerto así. Pero es que ellos no entendieron cuál era el propósito de Dios. ¿Ve? Entonces, ellos estaban esperando el Mesías, pero ellos esperaban un Mesías conquistador, poderoso, que derrotaría a los romanos, un estratega militar y político, que volvería al pueblo de Israel a los tiempos de Salomón y de David. Pero como el que vino fue un hombre humilde sentado en un pollino, entonces no le creyeron. Amén. Entonces el testimonio de Mateo va dirigido principalmente a los judíos y a los cristianos judíos para demostrarles que Jesucristo es el Mesías. ¿Amén? Para que no tuvieran duda de que Jesucristo era el Mesías. El personaje ahí están las 4 figuras. El personaje es el león. Saben que el león es el rey de la selva. Entonces, además, Jesucristo recibe el título de el león de la tribu de Judá. Amén. Entonces, es escrito a los judíos. El color es el color púrpura, justamente el color de los reyes. Versículo lema, Mateo 2, diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Entonces, ¿cómo podemos notar esto en el contexto de lo que Mateo presenta? La genealogía. Mateo presenta la genealogía de Jesús a partir de Abraham. Amén. Dice, hijo, comienza desde Abraham y pasando por David. De esta manera, para demostrar que verdaderamente Jesús es judío, o sea, es hijo de Abraham, y que también es hijo de David y heredero al trono. Por eso la genealogía de Mateo comienza ahí. Su reinado, podríamos llamarlo de esta manera y podríamos decirle que el reinado, Cristo está reinando, Cristo es rey, pero su reino es espiritual. Esto es un tema de mucha controversia que no vale la pena introducirnos mucho ahora. Pero podríamos decir que el reinado de Cristo es espiritual porque Él está reinando, Él es rey, ¿cierto? Pero en la iglesia. Amén. Su gobierno, su reino está en la iglesia, ¿cierto? Él dijo, mi reino no es de este mundo. Pero Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Si tú quieres disfrutar, si tú quieres, como le dijo a Nicodemo, si quieres ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Entonces, los que hemos entrado en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, vemos el reino de Dios.
vemos sus maravillas, estamos gobernados por sus normas, por sus principios, recibimos los beneficios de estar en el reino. Amén. Para que usted reciba los beneficios de Canadá, tiene que vivir en Canadá. ¿Cierto? Usted es el reino de Canadá. Usted quiere recibir los beneficios de Canadá, tiene que vivir aquí en Canadá. Pero usted no puede recibir los beneficios de Canadá estando por allá en otro lugar. Entonces así también para recibir los beneficios del reino de Dios hay que estar en el reino de Dios, y eso está en la iglesia. Amén. Igual falta todavía, como dije al principio, falta la parte física todavía, que es cuando Jesucristo se sentará como rey de los judíos a gobernar desde Jerusalén. Eso se va a cumplir en el milenio. Amén. Entonces Jesucristo es rey. Amén. Como rey recibió el homenaje de los gentiles. ¿Quiénes? Los magos. No los reyes magos. Ellos no eran reyes, eran magos. O sea, eran gente de ciencia, eran astrónomos. No, astrónomos. Los astrólogos son los que leen las cartas y los que leen las estrellas, medio brujos. Astrólogos, sinónimo de brujo. Astrólogos, ellos son los del horóscopo y todas estas cosas, y que las estrellas gobiernan tu vida y todas esas cosas. Esa es la astrología, astrólogo. Pero estos eran astrónomos, o sea, gente de ciencia. ¿Ven? Se les conoce como, se le da el título de magos, pero obviamente se entiende que eran gente de ciencia. Ellos estaban estudiando las estrellas y vieron la señal y vieron las profecías. Ellos no estaban ahí en trance, no, ellos eran gente de ciencia. Sí, ellos no estaban en trance ahí a ver qué pasaba, no. Ellos estaban estudiando las profecías. Ellos estaban estudiando lo que decía la historia y viendo las señales. Y eso fue lo que ellos no fue ningún espíritu que les vino a revelar nada. Eran gente de ciencia. Entonces, ellas eran gentiles. No dice la Biblia cuántos eran, ¿cierto? La Biblia no dice que eran 3. La mayoría de gente asume que eran 3 porque fueron 3 presentes los que ellos trajeron, ¿cierto? Presentes dignos de un rey, ¿cierto? Incienso, mirra y oro. Entonces, pero no dice cuántos eran. Simplemente dice unos magos de Oriente. Pudieron ser 2, pudieron ser 3. No, tampoco. Esa es la tradición católica la que los nombra. No, hermano, la tradición católica nombra 4, ¿cierto? Porque a cada uno lo coloca como de una raza. Uno es amarillo, el otro es moreno, el otro es blanco. ¿Son 3? Bueno, yo no me sé la tradición bien. Yo sé que es Baltasar, Melchor y Gaspar. Entonces son 3, perdón. Gracias por la corrección. Entonces eran 3 con nombre, pero la Biblia no dice ni cuántos eran, no dice sus nombres. Todo eso lo dice la tradición católica. Dice los nombres, dice que eran reyes, y no eran reyes, eran magos. Magos de Oriente, eso es lo que dice la tradición, sí. De eso sí me acuerdo, que uno era moreno, otro blanco, como para cada uno representando las razas, ¿no? No sé, ahí sí me quedé en chino. Entonces, pero bueno, ahí está representado el mundo gentil, que viene a darle reconocimiento. Fíjense que cuando Dios llega y dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto, ¿cierto? Y dice que cuando llegaron vieron fe a un niño. Vieron fe a un niño. Dice, y se postraron y le adoraron al niño. Amén. No a la mamá del niño, al niño. Y muchos creen que ellos llegaron a rendirle culto también a la mamá. Fue al niño. Su precursor, Juan el Bautista. En la antigüedad, cuando llegaba un rey o un personaje importante a una zona, siempre venía alguien delante anunciando el que venía. Viene fulano de tal y este es hijo de no sé qué, tiene tantos títulos, ha hecho no sé qué cosas, así. Entonces ese es Juan el Bautista. Entonces fíjense todo lo que anunciaban del Señor. Como rey y sacerdote fue lavado y ungido antes de iniciar su ministerio. Todo sacerdote y todo rey, antes de posesionarse, debía ser lavado y ungido con aceite. Eso es lo que representa el bautismo de Jesucristo, ¿cierto? Él no necesitaba bautizarse, él mismo lo dijo. Él tampoco necesitaba ser ungido con el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero sin embargo recibió una unción. Él no necesitaba ser ungido, ¿por qué? Porque Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, dice la Biblia. Entonces Él no necesitaba ninguno de las dos. Esas dos fueron señal
para el pueblo. Y una fue específicamente señal para Juan. La paloma que apareció y la voz que apareció, eso solo lo vio y lo escuchó Juan, porque esa era una señal para Juan. Lo dice el Evangelio según San Juan. El que me envió a bautizar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y dice, y yo le vi. Yo vi la paloma. Yo vi al Espíritu. Porque un Espíritu no se ve, ¿cierto? Entonces tomó una forma corporal. Todo el mundo ha tomado la paloma como el símbolo de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Y ese es el único mensaje, el único versículo de la Biblia que lo presenta. Ese es el único, y era una señal para Juan. Así que, no paloma. Amén. Entonces, como rey y sacerdote, fue lavado, fue ungido también. Una de las frases que se repite mucho en Mateo es para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Esto ocurrió de la Virgen para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y esto para que se cumpliese lo dicho por el profeta. El libro de Mateo está lleno de discursos. Son 5 discursos principales que Jesucristo da. El primero de ellos es el Sermón del Monte. Capítulos 5, 6 y 7. Es el más completo. Y porque también encontramos parte de esto en el Evangelio de Lucas, pero aquí es donde está de manera mejor ordenada y más amplio. Entonces, ¿por qué? Porque el rey llega a dar discursos. El rey da discursos. El rey llega a colocar, muchos dicen que el Sermón del Monte es como la plataforma de lanzamiento del programa de Cristo. Así como cuando un presidente o un personaje se posesiona, el día que lo posesionan, él dice, bueno, lee su discurso. Bueno, ahora yo les voy a dar esto, voy a hacer aquello, voy a poner más taxes. ¿Ya? No, pero este sí cumplió. Sí, los hombres generalmente no lo cumplen, pero este sí lo cumplió todo. Amén. Entonces así también Cristo. Y así como dice que Cristo subió al monte y empezó a hablarles. ¿Cierto? Así como también Moisés subió al monte a recibir la ley. ¿Cierto? Moisés subió al monte a recibir los mandamientos. Y ahí él mismo, en ese sermón del monte, no solamente explica la ley, sino que también la explica y la complementa, sino que también de alguna manera la modifica. ¿Cierto? ¿Y quién puede hacer eso? Sino el mismo que dio la ley. ¿Cierto? Porque si alguien dio una ley y tal, le puso el sello y la firma para revocar eso, tiene que ser el mismo que la hizo, ¿cierto? Si usted firma un cheque y después hay un tachón o una corrección, ¿qué le toca hacer? Poner una firmita chiquitita al lado del tachón, ¿cierto? De la corrección. Yeah. Bueno, eso fue más o menos lo que hizo Cristo ya. Él fue el que hizo la ley y le puso el sello. Y después cuando tuvo que modificarla, nuevamente le puso una firmita ahí al lado. Así. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que Él explica la ley. Se les dijo a ustedes que ojo por ojo y diente por diente. Entonces, yo les digo, no. Si no quieres que te saquen el ojo, no se lo saques al otro. Si quieres que te traten bien, trata bien al otro. Lo que tú quieras que te hagan, hácelo al otro. Ese es el mismo ojo por ojo y diente por diente. Pero ese es en el ámbito cristiano. Nosotros ya sí vivimos por el ojo por ojo y diente por diente. Amén, claro que sí. Porque si yo quiero que mi hermano me ame, pues yo le amo. Si yo quiero que mi hermano me abrace, yo le abrazo. Si yo no quiero que mi hermano hable mal de mí, yo no hablo mal de él. Si yo no quiero que mi hermano me pegue, pues yo no le pego. ¿Cierto? Es lo mismo. Entonces Cristo la explicó y se dan cuenta. Sobre todo ese ejemplo a mí me parece muy hermoso. Porque claro, dice, no, sí, me hizo, le voy a dar. Y tienes toda la razón de darle. Pero Jesucristo vino y lo explicó de otra manera. Fue dicho, odiarás a tus enemigos. Pero ¿qué les digo yo ahora? Ama a tu enemigo. La cambió. ¿Cierto? Bendecid a los que os maldicen. ¿Amén? Bendecid y no maldigáis. ¿Amén? También resumió la ley en el mandamiento antiguo. Deuteronomio 6, 4, 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y como es uno, le amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. No con parte de tu ser, con todo, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Pero eso hay que servirle a Dios con todo, cuerpo, alma y espíritu. No, que de fe, sí, pero la fe también tiene su obra. Ya, por fe y por obras también. Aquí amamos al Señor. Amén. No solamente por las obras, tampoco solamente por la fe, con todo. Amén.
Y él mismo confirmó eso, porque cuando le preguntaron a él, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Él dice, no, pues, el de siempre. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dice, este es el principal y gran mandamiento. Ahí se resume la ley y los profetas. El apóstol Juan también en su carta, en primera de Juan también recuerda eso. Dice, hijitos, no os escribo un nuevo mandamiento, sino el mandamiento de antes, el mandamiento antiguo. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén. Entonces, el primer, una vez me preguntaba alguien, me predecía eso, y bueno, ¿y cuáles son los mandamientos en esta iglesia? Porque en toda iglesia uno hay mandamientos, ¿no? Entonces le digo, no, pues la verdad es que yo no. Nosotros aquí no tenemos mandamientos. Y de pronto si le quisiera decir uno, pues le digo lo que el Señor dio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces cuando uno ama a Dios con todo su corazón y con toda su mente, entonces le resulta fácil amar al prójimo. Por eso se va después, ¿cierto? No es que amas a Dios y tienes que amar al prójimo. No, ama a Dios y verás que es fácil amar al prójimo, aunque te pegue, aunque te trate mal, aunque hable mal de ti. Yeah. Pero para que puedas amar al prójimo, a pesar de todo eso que te hace, tienes que amar a Dios. Cuando tú amas a Dios, te resulta fácil amar al otro que te está siempre en contra tuya. Amén. Entonces el Jesucristo lo resumió ahí. Es escrito a los cristianos judíos. Ahí dice, pues prefiere la terminología. Por ejemplo, reino de los cielos. Usted encuentra que en los evangelios se hace referencia al reino, dice el reino de los cielos y reino de Dios. La mayoría coinciden en que realmente se refiere a lo mismo, se refiere al mismo, solamente que en Mateo, como los judíos siempre evitan mencionar la palabra Dios en cualquiera de sus expresiones, entonces aquí no se le llama reino de Dios, sino reino de los cielos. Entonces la expresión reino de Dios la encontramos muy frecuentemente en los demás evangelios, pero en Mateo no está. Está la expresión reino de los cielos. Creo que de pronto se me olvidó revisar. Usted mire, entra en una concordancia electrónica y fácilmente saca eso. El reino de Dios, y verá usted fácilmente una concordancia electrónica ahí, cuántas veces se encuentra en cada uno de los evangelios, y creo que en Mateo no está, si está una o dos veces solamente. Usted, no sé si usted se da cuenta, lo hablamos en estos días también, usted se da cuenta que de pronto los judíos hoy día, ellos cuando van a escribir la palabra Dios, ellos escriben D, raya, raya, S, o God, solamente la G y la D final, no escriben la palabra completa, porque ellos evitan mencionar esa palabra por el temor al mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Y dice que no explica las costumbres judías, simplemente menciona, dando a entender que a los que les está escribiendo ellos conocen las costumbres, no se las explica. Y para mostrar básicamente que era el Mesías. Vamos a Marcos, que el tiempo se nos va. En Marcos Jesús es el siervo. Aquí si vamos a la figura, entonces el siervo es el buey, ¿cierto? Ahí está el león, que simboliza al rey, el buey. ¿Por qué? Porque el buey es un animal de trabajo, ¿cierto? Además también era un animal que servía para el sacrificio. Entonces Cristo es siervo porque vino a trabajar, ¿cierto? Por eso el versículo lema ahí, ¿cuál es? El verso lema, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir. Amén. Gracias, están en la jugada. No vino para ser servido, sino para servir. Entonces el animal es el buey. Está escrito a los romanos, principalmente romanos cristianos. Y el color es el rojo, color rojo de sangre o de sacrificio, porque el buey también servía para el sacrificio. Y aquí el tema es: Cristo es el siervo sumiso, el siervo que también es sacrificado. Como el tema es el siervo, no hay genealogía. En Marcos no hay genealogía de Jesús. No hay ninguna genealogía. ¿Por qué? Porque el siervo no necesita genealogía. El rey sí necesita. Hay que presentarle cuál es el linaje, de dónde, y que es descendiente y que tiene sangre de la sangre real. En el siervo no necesita genealogía. Como siervos no da discurso. En Marcos no se encuentran discursos. En Marcos simplemente se presenta a Jesucristo actuando, obrando. Desde que comienza habla de Juan el Bautista y él mismo comienza a hacer milagros y de aquí para allá y trabajar y servir. Habla más de lo que Cristo hizo que de lo que Cristo dijo.
Mientras que Mateo sí habla mucho de lo que Cristo dijo, porque está hablando el rey. Pero aquí está es el siervo actuando. Como siervo, es el único verso, fíjese, que donde habla de que dice que Jesucristo, cuando le preguntan el día y la hora de los tiempos final, él dice, el día ni la hora yo no lo sé, solo mi Padre. Pero él sabe todas las cosas, ¿verdad? Porque dice, Jesús conocía los pensamientos de todos y él sabe todas las cosas, porque es Dios manifestado en carne. Amén. Así que Jesucristo sabía todas las cosas. Pero él en esa parte él dijo, yo no sé el día ni la hora, no lo sé, dice, porque no está dado dárselo a los hombres. Pero ¿por qué está hablando el siervo? Amén. Entonces dice, ¿por qué? Porque como dice en primera de Juan, en el Evangelio según San Juan, dice, el siervo no sabe lo que hace su Señor. Entonces Cristo es siervo. En el Evangelio de Mateo, Cristo es el siervo. Está escrito a los cristianos gentiles porque explica las costumbres judías, a diferencia de Mateo, que no explica ninguna costumbre judías, y porque traduce muchos términos arameos. Aquí está un ejemplo, Talita Kumi, niña, a ti te digo levántate. Es el evangelio que tiene varios términos que están en arameo y están traducidos o explicados lo que significa. Se dice que está dirigido principalmente a los romanos convertidos, que recuerden que los primeros 300 años fueron años de persecución en contra del cristianismo, sobre todo en la época del emperador Nerón, que se quemaban los cristianos vivos, se colocaban como antorchas sobre las calles o se arrojaban a los animales en los circos romanos. Entonces fueron años realmente duros para los primeros cristianos. Entonces se dice que esta carta está dirigida principalmente a esos cristianos que no eran judíos y que estaban sufriendo por la persecución del imperio romano. Entonces por eso explica todos los términos y también era sobre todo para animarlos en medio de esas persecuciones. Así como el siervo sufrió y padeció, así como el siervo fue muerto en sacrificio, entonces es decir, así como el Señor sufrió, no se extrañe de que también ustedes puedan sufrir. Amén. Entonces Lucas, ya dijimos, aquí está el contraste, rey y siervo, ¿no? Rey y siervo, león y buey. El color, bueno, ya dijimos, el color es el rojo. En Lucas el tema es Jesús, el hombre perfecto. No, el buey es diferente. El buey es mucho más grande que la vaca y era el que se usa, que se le colocaba el yugo. El yugo. Es otro tipo, sí, es otro tipo de toro. Sí. Sí, y asnos también usan. Y también se usan, pero en la época el animal usual para eso era el buey, porque era un animal mucho más grande, mucho más fuerte. ¿Sí? Pero yo digo que también bueno, eso sí, para engordar, pero esto sí, y ya se agranda más. Eso sí es verdad. Bueno, entonces Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto. El propósito de Lucas es confirmar, así como Mateo decía, Jesucristo es Mesías, es el rey. Aquí está para confirmar de que Jesucristo era un hombre real, de carne y hueso. Porque para muchos Jesucristo fue un ángel, para muchos Jesucristo fue un extraterrestre, para muchos Jesucristo fue un gran hombre que evolucionó y que se perfeccionó hasta llegar a ser Dios. Pero Jesucristo era Dios manifestado en carne. Era perfecto hombre y perfecto Dios. Amén. No dos naturalezas. Era perfecto hombre y perfecto Dios. Entonces, ahí está una nota porque decía específicamente para salvar al hombre se necesitaba era un hombre. Por eso Dios nos hizo ángel, porque Él dijo que a los ángeles Él no los iba a salvar. Y los sacrificios de los animales
y los animales no nos podían salvar a nosotros. Así que para salvar al hombre se necesitaba era un hombre. Esa es la principal razón por la cual vino Cristo. Porque el Señor a la hora de salvar al hombre dice que echó un vistazo por el planeta Tierra a ver si había alguno bueno que pudiera hacer el trabajo. Dice, no encontró ninguno. Entonces, como no encontró ninguno, Él lo proveyó. Amén. Porque debía ser un cordero, así como el símbolo de los sacrificios, un hombre perfecto, santo, limpio, sin pecado, para que pudiera presentar ofrenda por los demás hombres. Entonces, como no lo había, Dios lo proveyó. Amén. Dios vino. Amén. Se hizo hombre. En semejanza de carne de pecado. Amén. Y fue tentado en todo. Y venció en todo. Amén. Entonces, el Evangelio de Lucas está enfatizando que Jesucristo era hombre 100%. O sea, hablando humanamente, ¿no? Completo. Ya dijimos que era perfecto Dios y perfecto hombre. Pero como hombre era un hombre perfecto, completo. No le faltaba nada. Por eso mismo dice que fue tentado en todo y fue hallado sin pecado. La genealogía en este evangelio, que son los únicos, Mateo y Lucas solo tienen genealogía. La genealogía de él va hasta Adán, ¿cierto? Bien, la genealogía de Mateo comienza en Abraham, pero la genealogía en Lucas va hasta Adán, para demostrar que es un hombre y también para demostrar que el evangelio es universal. Que es para todos. Amén. Es el único que narra detalles de su nacimiento, el que más detalles narra de su nacimiento. Dice, Lucas dedica los primeros 3 capítulos y el segundo es bien largo, hablando de la vida, la niñez de Jesús. Habla es el único que relata el pasaje de los 12, cuando se extravió, cuando tenía 12 años y se extravió en el templo. Entonces es el que más detalles tiene de Jesús. Es el que dice en varias ocasiones, dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría, delante de Dios y delante de los hombres, ¿cierto? Como hombre. Amén. Porque como Dios se las sabía todas. Pero como hombre crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, delante de Dios y de los hombres. Como todo hombre de Dios que fue a cumplir un ministerio, cuando alcanzó la madurez, fue que fue enviado, amén, a cumplir su ministerio. Cristo no empezó su ministerio antes de los 30 años, porque no estaba listo. Además que se entiende que la mayoría de edad en ese entonces era los 30 años, así que si Jesucristo se pone a hacer algo antes de ese tiempo, no lo iban a creer. Dice, pero este es un muchacho que... No como muchos dicen por ahí, la tradición enseña de que Jesucristo y que hacía bolitas de barro y las tiraba al aire y se convertían en palomas. No, eso la Biblia no habla nada de eso. Jesucristo no hizo nada, ¿ya? Antes de que llegó, cuando se cumplió el tiempo de su madurez como hombre completo, para empezar a cumplir su ministerio, así como todos los hombres que Dios llamó. Dios envió a Moisés cuando Moisés ya estuvo listo. Después de haberse educado en el palacio de Faraón y después de haber estado 40 años en el desierto, ya estaba listo, ahí fue cuando lo mandó. Y así todos los hombres de Dios cuando estuvieron listos, fue que Dios los mandó, como hoy pasa, ¿verdad? A ti Dios te puede llamar y te puede decir algo. Yo voy a hacer contigo tal cosa. Y yo, ay, sí, voy a hacer tal cosa. Inténtalo para que vea que te estrellas. ¿Ya? Tienes que esperar. Dios me dijo que va a hacer tal cosa conmigo. Bueno, Señor, aquí estoy. Espérate que Dios te va a empezar a moldear. Y cuando ya estés listo, te va a mandar. Así es, también lo mismo le pasó a Cristo, porque era un hombre, como hombre, debía esperar el tiempo. Yo sé que él regañó a su mamá, ¿no? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora todavía no ha llegado. Cuando hizo el primer milagro allá, en Caná de Galilea. ¿Ven? Entonces, como hombre cuando estuvo listo ya inició su ministerio. Jesús fue enviado al mundo a predicar las buenas nuevas. No se equivoque. Creo que el versículo principal, y realmente el de los más hermosos del Evangelio, Juan 3:16. Amén. De tal manera amó Dios al mundo, ha cambiado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que... Pero el Hijo no fue enviado del cielo, porque el Hijo no fue engendrado en el cielo. El Hijo fue engendrado en el vientre de María. Amén. Lo que se llama Hijo de Dios fue lo que nació
Por eso la Biblia nunca habla del Dios Hijo, habla del Hijo de Dios. Hijo de Dios, no Dios Hijo, Hijo de Dios, porque hijo es lo que nace. Y a María se le dijo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá, por lo tanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces cuando se habla de que Cristo fue enviado, no fue que fue enviado, estamos hablando del Hijo, del hombre, del Hijo de Dios. Amén, del Hijo de Dios, del hombre. Él no fue concebido en el cielo. Entonces él no fue enviado. Cuando se dice que Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, fue a predicar las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies del que anuncia las buenas nuevas de salvación, de que dice a Sión, tu Dios salva. Amén. Porque Dios no podemos pensar cuando se habla ahí del mundo, está hablando del mundo físico, está hablando de las gentes. Porque Cristo no vino a salvar este planeta. Cristo vino a salvar la gente de este planeta. Entonces que Dios envió a su Hijo al mundo, es a la gente, a nosotros. Y ese momento ocurrió cuando Cristo empezó su ministerio, no cuando nació. Amén. Los veo así como. Amén. Aprobado. Gloria al Señor. Entonces, Cristo, el hombre, el Hijo de Dios. Recuerda que el Hijo de Dios es lo que nació, no Dios el Hijo. Amén. Fue enviado a predicar el evangelio al mundo. Y eso se cumplió cuando él cumplió 30 años y empezó a predicar. Amén. Cuando en el vientre de María fue que fue engendrado. Ahora comprendemos un poquito más con lo que viene. Fue escrito a los griegos para que conocieran el ministerio de Jesús, además de mostrarlo como varón perfecto que sobrepasa los ideales de los griegos. Recuerda que en esa época predominaba el pensamiento griego y el hombre valía era por lo que pensaba y porque su físico era perfecto. Por eso usted ve todas las estatuas de los griegos, son puros hombres medio desnudos, mostrando lo musculosos que eran y lo simpático, el perfil griego que tenían, así como el mío más o menos. Cierto, el hombre perfecto. Ellos pensaban mente sana, cuerpo sano. Ese es el pensamiento de ellos. Entonces, de alguna manera, este evangelio fue dirigido a los cristianos griegos para mostrarles que Jesucristo no era ningún ángel, era un hombre cabal, completo. Amén. Y también era un hombre perfecto, que físicamente e ideológicamente superaba todas las expectativas del conocimiento y de la filosofía de los griegos. Juan nos habla del Hijo de Dios. De pronto también hay algo que no estoy mencionando, que tengamos también en cuenta. De los 4 evangelios, 2 fueron escritos por discípulos de Jesús, Mateo y Juan. El primero y el último, ellos eran discípulos de Jesús. Marcos y Lucas, Marcos era discípulo de Pedro. Así que de alguna manera todo lo que Marcos consignó, escribió, fue de alguna manera el relato de Pedro, lo que Pedro le relató y le contó porque él era acompañante de Pedro en su predicación. Así como Lucas dice que era médico. Hay datos en la palabra de Dios donde Pablo se refiere a él como el médico de cabecera de él, o el que lo acompañaba siempre en sus viajes. Lucas lo acompañó a Pablo en muchos de sus viajes misioneros. Lucas era un investigador. Lucas fue a la tarea de investigar y de recolectar la información. Así como comienza el evangelio según San Lucas. Si usted lee en Lucas capítulo 1, los primeros 2 versos, ahí explica, dice: yo me he dado la tarea de investigar y de recoger toda la información, y entonces aquí te la presento. Se la dirige a un hombre de nombre Teófilo. Entonces, pero Lucas era discípulo de Pablo. Entonces solamente Mateo y Juan fueron discípulos del Señor, vivieron todas estas experiencias de manera personal con el Señor. Entonces Juan, entre otras cosas, era el discípulo amado, el más joven, el que también escribió las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis, el que se recostaba al pecho del Señor. El versículo lema: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Hay que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, obviamente Jesucristo, el tema es Jesús es Dios. El personaje lo representan con el águila. Bueno, y el ser humano, el que representa a Juan,
El águila, ¿por qué? Porque el águila representa de alguna manera a Dios. ¿Por qué? Porque el águila es el animal que anda en las alturas. El águila es el animal que tiene una vista aguda y que desde grandes alturas puede visualizar cualquier cosa, cualquier objeto, por su velocidad, porque anda en los aires. Entonces, ese es el animal que de alguna manera representa al Espíritu Santo, a Dios. El águila que todo lo ve, escrito a la iglesia y al mundo, y el color es el azul, por lo celestial. El lugar de los 4 colores coinciden también con los 4 colores que estaban en el tabernáculo. Entonces, fíjense cómo cómo Juan muestra que Cristo es el Hijo de Dios y Dios verdadero. Su genealogía, la genealogía de Lucas comienza: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Dónde queda eso? Ajá. Sí, no digo, pero ¿dónde queda el principio del verbo y el verbo era con Dios? El principio de la eternidad, cuando todas las cosas fueron hechas. El principio era el verbo y el verbo era con Dios, no era un Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué más dice? Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida es la luz de los hombres. Y más adelante dice, verso 14, y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Entonces aquí nos presenta justamente a Cristo, nos está hablando de Cristo como el verbo de vida, por medio del cual Dios creó todas las cosas. No es un ser, no es una persona, es la imagen del Dios invisible. Ahí está el principio, como lo dice Colosenses capítulo 1, el verso 15, el principio de todas las cosas, la imagen del Dios invisible. Amén. Dios, para hacerse visible en un momento dado y para crear todas las cosas, se creó una imagen, el verbo de vida. Amén. No otro ser, no otra parte de Dios, no otra persona, no, Dios mismo. Amén. Entonces dice, y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús, aquí es el único evangelio en que es llamado el unigénito. ¿Por qué Cristo es el unigénito Hijo de Dios? Porque es el único que fue engendrado de esa manera, el único que fue concebido de esa manera. Jesucristo no fue engendrado en el cielo, Jesucristo fue engendrado en María, en el vientre de María, porque estamos hablando del Hijo de Dios. Hijo fue lo que nació, no es una parte de Dios, no es una persona de Dios, no, es lo que nació. Entonces, Gálatas 4:4 dice, nacido de mujer. Fíjense este detalle, cuando se habla de Adán, dice Adán, hijo de Dios, pero Adán fue creado por Dios, ¿cierto? Creó Dios al hombre. Jesucristo dice hijo de Dios, pero Jesucristo fue engendrado por Dios en el vientre de María. Y nosotros somos también hijos de Dios, ¿cierto? Pero somos adoptados hijos de Dios. Porque cuando nacimos no éramos hijos de Dios. ¿Amén? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo el que le recibe, al que cree en su nombre, le dio potestad o el derecho, el título de ser llamado hijo de Dios, los cuales no son engendrados por la voluntad o el deseo de sus padres, sino que son engendrados por el poder de Dios. Amén. El mismo Juan capítulo 1. Dice de él que manifestó su gloria a través de los milagros que él hizo. El evangelio de Juan es el único que describe estos 3 milagros, que son milagros propios de creación. Son milagros propios exclusivos de Dios, porque Dios es el único que crea. Crear es hacer de la nada. Crear es formar de la nada lo que no, dice, por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿verdad? Entonces eso es crear, hacer de la nada. Entonces aquí hay 3 milagros de creación que solamente está en este evangelio. El primero de ellos es justamente el que está en el capítulo 2, en las bodas de Canaán, cuando Cristo transforma el agua en vino, ¿cierto? Es un milagro creativo. ¿Por qué? Porque el vino viene del reino, el vino pertenece al reino vegetal. El vino se extrae de las uvas, ¿cierto? Mientras que el agua pertenece al reino mineral. Como siempre he dicho, la única agua con sabor a vino es esa que viene en sobre, que usted le puede echar ahí, con sabor a uva. Pero entonces Cristo es un verdadero milagro al transformar un elemento del reino mineral al reino vegetal, agua en vino.
Amén. Y eso además habla del nuevo nacimiento. Se refiere a la obra que Cristo hace en el creyente. ¿Cierto? El agua no tiene sabor, no tiene color, pero ahora nuestra vida tiene sabor, tiene color. Amén. Gloria al Señor. Esta es la mejor parranda de la vida. Esta es la mejor diversión de la vida. Estar en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Aquí sí nos divertimos con ganas. Porque ahora nuestra vida sí tiene color y sabor. Amén. Le hizo los ojos a un ciego. Todos los ciegos que el Señor sanó, dice ellos habían perdido la vista. Pero este nació sin ojos, nació ciego. De Cristo, recuerden que escupió en tierra, hizo lodo y le metió un poquito de barro en cada uno de sus ojos. No tenía ojos, tenía las cuencas vacías. Entonces le metió el barro ahí en sus ojos, le dijo, ve, lávate, se lavó y ¡pum! Vio, le aparecieron los ojos. Entonces el Señor Jesucristo le creó los ojos. Ese milagro solo aparece aquí. Y resucitó un muerto de 4 días. Los más incrédulos y escépticos dicen, no, es que Cristo, que el hijo de la viuda de Naín, no, ese era que tenía un ataque de epilepsia. Y el otro muerto, no, que tenía un ataque de epilepsia. Entonces, claro, como un ataque de epilepsia, y en ese entonces no se sabía. Entonces, claro, lo que dice el Señor, que él era una persona muy sabia, con conocimientos médicos, entonces él sabía que eso era epilepsia. Entonces simplemente llegó, le hizo algún masaje, algo, y se levantó el hombre. Pero ¿qué epiléptico te demora 4 días metido en el sepulcro y se levanta? Entonces aquí levantó un muerto de 4 días, ya estaba podrido, ya estaba descompuesto. Entonces, esos milagros solo aparecen en el Evangelio de Juan. Amén. Están las 7 declaraciones de Jesús como el yo soy. ¿Qué significa yo soy? El nombre que Dios, como Dios se reveló al pueblo de Israel antes de liberarlo de la tierra de Egipto. Como decía que Dios dio a conocer su nombre solo en 2 ocasiones, y las 2 ocasiones que fue para salvar al hombre. El yo soy cuando fue a salvar a Israel, y Jesucristo cuando vino a salvar la humanidad. Amén. Por eso Jesucristo es el nombre del gran yo soy. Amén. Y aquí aparece justamente él tomando ese título. Son 7 declaraciones del yo soy. Dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Me perdí, la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Es una sola afirmación. Yo soy la vid verdadera. Además, en otros pasajes de Juan, ahí está el pasaje, la cita de 18:6, dice, cuando lo vienen a apresar, y dice, ¿ustedes por quién vienen? No, a Jesús buscamos. ¿Qué les dijo él? Yo soy. ¿Y qué les pasó? Se fueron de espalda al suelo. ¿Por qué? Porque se identificó con ese título. Él le dijo también a la gente de ese pueblo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Se está identificando él como el Dios eterno. Amén, aquí está Cristo, el profesor está Cristo identificado así como Dios, el Dios eterno. Ese título solamente lo tiene el único Dios eterno. Pero él estaba diciendo que él era el gran yo soy. Amén. Las mismas declaraciones de él, porque este es el tema que en un momento dado pues confunde a muchos. Pero ¿qué dijo? Estas declaraciones solo están en este evangelio. Lo que Cristo dijo de sí mismo. ¿Qué dijo Cristo de sí mismo? Dice, el Padre que me envió, Él da testimonio de mí. Dice, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Si no me crees porque te lo digo, créeme por las obras. Juan 14 también, ¿cierto? Él mismo dijo, yo y el Padre uno somos. No es que Jesucristo no sabía de, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría? De ética. Usted sabe, cuando usted se menciona, usted se va a mencionar usted y otra persona, usted se menciona de segundo, no de primero. Es una falta de irreverencia, ¿cierto? Ya. Yo y los hermanos vamos a hacer un trabajo, dice, no, los hermanos y yo vamos a hacer un trabajo, ¿cierto? Esa es la manera correcta de hablar. Pero entonces aquí Jesucristo no se equivoca, dice, yo, se pone primero él, y el Padre uno somos. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Antes que Abraham fuese, yo soy. Si Él hubiera querido mostrar preexistencia,
En nuestras Biblias, en ese pasaje de Juan, ahí está, tiene como título la preexistencia de Cristo. Ese es un título que los hombres han colocado. Pero Cristo nunca preexistió como hombre, ni como hijo de Dios. Que recuerden que nació y se engendró como hijo el día que fue engendrado en María. Amén. Así que como Cristo no tiene preexistencia como hijo de Dios. Es más, la Biblia nunca habla del hijo de Dios antes de que se engendró, ¿cierto? La terminología padre e hijo solamente aparecen a partir del engendramiento, de cuando Jesucristo se engendró en el vientre de María. Amén. Entonces, él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Si él hubiera querido mostrar preexistencia, hubiera dicho, antes que Abraham fuese, yo era. O sea, yo estaba antes que Abraham. Entonces, ¿por qué? Porque cuando a Cristo se le preguntó y se le cuestionó acerca de quién era él fácilmente ahí tuvo, y hay más en el Evangelio, pero cuando él hizo estas afirmaciones, él fácilmente pudo afirmar y decir lo que otros piensan de pronto. Él pudo haber dicho, sí, no, yo soy la segunda persona, o yo soy un ángel, o yo soy, él dijo, no, yo y el Padre uno somos, el Padre que mora en mí. Créeme por las obras, si no créeme porque te lo digo, si no créeme por las obras, porque las obras que yo hago, solo Dios las puede hacer, en otras palabras. Amén. Entonces, cuando Cristo mismo se le preguntó las mismas declaraciones de él, lo muestran a él como el Dios Todopoderoso. Amén. Pero ¿cuál es la situación? Que está en los días de su carne. Amén. Que está manifestado en carne. El tiempo se va. Escrito a la iglesia y a los creyentes en general para asegurar la deidad de Jesús. Este es un factor importante porque si Jesús no es verdadero Dios, no te puede salvar. Si Jesús no es Dios, no puede salvar a nadie. Amén. Lo importante del ministerio de Jesús era por quien era Él. Amén. Ahí está la importancia del ministerio de Él, por quien era Él. No era simplemente un gran personaje, una gran persona, un profeta, que también era profeta y fue un gran personaje también. Un hombre de Dios, fue un hombre de Dios. Pero más que todo eso, Jesucristo era el Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Salvándonos, porque solo Dios nos puede salvar. Amén. Sino que es el Hijo de Dios porque justamente fue engendrado. Se necesitaba un hombre. Amén. Pasemos rápidamente al libro de los Hechos para terminar. El libro de los Hechos también fue escrito por el mismo Lucas. Ahí en los primeros versos él dice, en el primer tratado, oh Teófilo, el primer tratado era el Evangelio de Lucas y ahora este es el segundo. Lucas relata, en el Evangelio relata la historia, el ministerio de Jesús en los días de su carne y los días de su resurrección también, los 40 días después que resucitó. Ahora en el libro de los Hechos nos cuenta y nos habla acerca del Cristo exaltado, del Cristo resucitado. Amén. El versículo lema, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es considerado el libro histórico del Nuevo Testamento. Recuerden que en el Antiguo Testamento habían libros históricos, ¿no? ¿Cuáles eran los libros históricos a propósito? Nos repasamos los libros hoy. Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda Crónica, Esdras, Nehemías, y Esther, los libros históricos. Ahí están los libros históricos del Antiguo Testamento. Entonces se dice que el libro de Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento, porque justamente relata esos primeros 60, 80 años de la iglesia. Se dice que se escribió en el 62, de la iglesia primitiva. Amén. De la iglesia primitiva. Entonces por eso es considerado un libro histórico. La iglesia, aquí en este libro es donde aparece la partida de nacimiento de la iglesia. Está el registro de nacimiento de la iglesia, que fue en Jerusalén el día de Pentecostés. Qué cosa curiosa, fíjense que no fue en Roma, ¿cierto? Por eso la iglesia del Señor no es romana. Aquí está el registro de nacimiento y dice que la iglesia del Señor nació en Pentecostés, en Jerusalén el día de Pentecostés. Amén. Porque a partir de ahí fue la confirmación de este versículo que leíamos, que es el verso lema. El mensaje central, el mensaje central del libro de los Hechos es el Cristo resucitado y exaltado. Amén. Siendo el autor de la vida, fue muerto y resucitado.
Porque dicen Hebreos que si ellos hubieran sabido que Cristo era el autor de la vida, dice, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Amén. Porque no lo conocieron. Ellos esperaban otro. Amén. Ellos esperaban otro. Pero si hubieran sabido que Él era el Señor de gloria, no lo hubieran crucificado. Con la victoria y sacrificio de Cristo ahora es posible la presencia de Dios en el hombre, en su iglesia, para vivir en el Espíritu, en todo lugar y en todo momento. Y eso que de alguna manera, para mí esto ha sido como de las cosas que siempre me parecen tan hermosas y tan maravillosas. Ver el hecho como cuando uno compara el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el trato de Dios con el hombre, cómo se comportaba Dios en el Antiguo Testamento y cómo Dios se comporta ahora y cómo Dios actúa ahora en el hombre es completamente diferente. ¿Por qué? Porque Cristo vino y ofreció un sacrificio y quitó el pecado y quitó la maldad y ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Amén. Como dije incluso el domingo pasado, antes si usted quería tener relación con Dios y comunicarse con Dios y estar en paz con Dios, tenía que ir allá a Jerusalén, tenía que pegarse el viajecito allá. Y hoy la gente quiere ir viajando a Jerusalén. No, aquí también está. Amén. Porque si yo digo que tengo que viajar a Jerusalén, allá está bien, si uno puede darse el viajecito, que rico, está bueno. Pero yo no tengo que darme el viajecito allá para yo convertirme o para yo ser salvo, no, nada de eso. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio de Cristo con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Quitó el pecado y con una sola ofrenda ahora nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios sin intermediarios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, eso es uno de lo más grande que nosotros realmente tenemos a consecuencia de la obra de Dios o el ministerio de Dios en Cristo. Relata la expansión de la iglesia. Las cartas de Pablo están dirigidas a las congregaciones que nacieron en los eventos relatados en los Hechos. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque a veces hay muchos temas, de pronto hay un tema que quiero hablar en la próxima enseñanza. Hay muchos temas que la gente aísla, como que, pero es que aquí está hablando de esto y acá habla de otra. No, todas las iglesias, usted se da cuenta, todas las cartas de Pablo están escritas a iglesias, ¿verdad? Todas esas iglesias nacieron y se fundaron en este tiempo, en este relato. Amén. En el tiempo histórico, en el libro histórico, en el libro de los Hechos. Ahí en ese tiempo en que fue escrito esto, ahí en ese tiempo nacieron todas las iglesias. Y recuerden que el que lo escribió Lucas era acompañante de Pablo, así que él estuvo en varios de los viajes que hizo Pablo, abriendo iglesias. Entonces, nos presenta el modelo de la iglesia apostólica bajo la dirección del Espíritu Santo, lo mismo que debe ser hoy. Amén. Aquí está el modelo, cómo es la iglesia apostólica, cómo es la iglesia que Cristo fundó. Amén. Ahí están los principios que Él dejó. Y miremos algunos de esos principios, porque entre otras cosas aquí en Hechos encontramos el cumplimiento de las ordenanzas del Señor. ¿Cierto? Él le dejó varias ordenanzas allá en el Evangelio cuando habló en los días de su carne. Él le dejó varias ordenanzas a sus discípulos. Aquí está el cumplimiento de esas ordenanzas. La primera de ellas, Marcos 16. Marcos 16, 15, ¿qué es lo que dice? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces los apóstoles, eso fue lo que hicieron. Los apóstoles predicaban, la gente creía, recibían al Señor, se bautizaban y se añadían a la iglesia. Hechos 2:41, ahí está la cita. Dice, los que creyeron fueron bautizados el día de Pentecostés. Pedro se paró, habló, les predicó. Dice, y los que creyeron, recibieron la palabra del Señor, al Señor se le recibe. Amén. Dice, Señor, yo acepto lo que tú me estás ofreciendo. Yo acepto lo que tú me estás ofreciendo. Al Señor se le recibe. Entonces, los que recibieron, oyeron su palabra, le recibieron, obedecieron, se bautizaron y entonces fueron añadidos a la iglesia. Amén. Marcos 16, ese mismo Marcos 16 dice, la señal, y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. No dice a los que creen en mi nombre. Dice, a los que creen, 2 puntos, en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Hablarán nuevas lenguas. Si les mordiere cosas mortíferas no les hará daño. Amén. Las señales que vemos que le siguieron a los apóstoles. Los apóstoles iban, predicaban, la gente se convertía, se bautizaban, creían y además que había señales. ¿Cierto? Dice que el Señor confirmaba la palabra, dice, por las señales que le seguían. Las señales vienen detrás, recuerde eso. Hoy hay mucha gente siguiendo señal. Que allá hay un profeta.
y que allá hacen milagros, y que allá, que hagan, eso está bien, pero uno no sigue señales. Las señales es el fruto, la consecuencia de haber creído el evangelio, de vivir el evangelio, de predicar el evangelio. Nosotros queremos ver señales, milagros, prodigios. ¿Quién no quiere verlas? Pero usted no se preocupe, Dios no nos mandó el mandato del Señor no fue a sanar y a hacer milagros y esas cosas. Dios nos mandó fue a predicar el evangelio. Cuando usted predica el evangelio, la gente siente la necesidad y el milagro ocurre. Amén. A los que el Señor mandó eso fue allá en el tiempo de la ley todavía, cuando mandó a los 70. Vayan y hagan esto, hagan lo otro, prediquen. No prediquen, los mandó fue a sanar, ¿cierto? Cuando mandó a los 70, recuerden. En el evangelio ya está relatado. Nos mandó fue a sanar y a hacer milagros. Ahora el Señor no es que no nos mande a sanar y a hacer milagros, no, pero la orden principal es predicar el evangelio, y como consecuencia estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces, lo que queremos ver señales y prodigios. ¿Qué hay que hacer? Predica el evangelio, habla de Dios, y verás que las señales van a empezar a llegar, pero no nos podemos callar. Amén. Tenemos que predicar la palabra de Dios y vamos a ver señales, claro que las hay. Amén. Que las hemos visto además. Un punto bien controversial para muchos. Mateo 28, 19. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. No dice los nombres, en el nombre. Amén. Ese es el mandato, haced discípulos. Esa es la orden principal, haced discípulos. Amén. Y si vamos a bautizarlos, que sea en el nombre. Y les dio además el orden. ¿Cómo debían ir a predicar? ¿Cómo? El versículo lema. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿cómo? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, nosotros, el mundo gentil. Y esa orden se cumplió en ese mismo orden que Dios se los dijo. ¿Cierto? Y ahí está. Jerusalén y Judea, Hechos 2. ¿Fueron bautizados en qué nombre? Dígalo porque le da pena. ¿Ah? Amén. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Y qué les pasó también? Recibieron el Espíritu Santo, ¿cierto? La orden del Señor y en el orden que el Señor los mandó. Hechos capítulo 8, Samaria. ¿Qué les pasó? ¿Se bautizaron en qué nombre? En el nombre de Jesús. ¿Y qué les pasó también? Y hablaron nuevas lenguas, ¿cierto? Hechos 10:47, a Cornelio y su familia gentil. ¿En qué nombre se bautizaron? ¿Y qué les pasó también? Recibieron el Espíritu Santo con señal, hablando en otras lenguas. Y también a las iglesias, y está el ejemplo de Éfeso. Hechos capítulo 19. ¿Se bautizaron en qué nombre? En el nombre de Jesús. Y hablaron nuevas lenguas. Amén. En el mismo orden que el Señor les dio la orden en Hechos 1:8. Y por todo el mundo y predicar el evangelio. Recibiréis poder, y me seréis testigos de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué hay que hacer? Hacer discípulos, bautizándolos en el nombre. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son títulos de Dios. Amén. No son nombres. Amén. Entonces, bautícelo en el nombre. Amén. Y así se cumplió también que recibieron la promesa que Dios les dijo en Hechos 1 del bautismo del Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo. Amén. Hechos también termina, pues, entre otras cosas, relata los viajes misioneros de Pablo, llevando el evangelio a todo el mundo gentil y todas estas iglesias que constituyó, que vamos a ver en la siguiente enseñanza. Un detalle también importante de Hechos es que Hechos termina abruptamente. El final, a pesar de ser, fíjese que comienza con una salutación, ¿no? O explicación. Ya. Le escribe a Teófilo, es la continuación de Lucas. Esta es como la segunda, Hechos es como la segunda parte de Lucas. En Lucas dice, oh excelentísimo Teófilo, como también a mí me ha parecido poner en orden todas las cosas que se han dicho acerca de Jesús. También me ha parecido a mí contártelas y resumírtelas. Y en el libro de los Hechos, entonces comienza diciendo así, como te escribí en el primer tratado. Pero ¿cómo termina Hechos? Hechos termina abruptamente, no termina con una despedida, no hay nada. Muchos dan a entender o dicen que el libro de los Hechos todavía lo seguimos escribiendo nosotros, amén. Por eso aquí está el modelo de lo que la iglesia debe ser.
Amén. Los principios que la iglesia debe guardar. Amén. Ahí está en el libro de los Hechos, el nacimiento de la iglesia apostólica, la iglesia que fundó el Señor y que la inauguraron los discípulos el día de Pentecostés, los 120 que estaban ahí. Entonces, hoy todavía se siguen sucediendo esos mismos hechos, esos mismos acontecimientos. Por eso predicamos lo que los apóstoles predicaron, bautizamos como los apóstoles bautizan y recibimos la promesa que Él nos prometió. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, vamos a estar en pie. Gloria al Señor Jesús. Vamos a estudiar cada día, vamos a aprender, vamos a conocer. Aleluya. Este Cristo maravilloso no era cualquier pintado en la pared. Amén. Este Cristo maravilloso tenía linaje. Amén. Tenía linaje. Vino a servirnos. Como siervo vino a buscarnos. Amén. Como Dios nos amó y se entregó por nosotros. Como hombre vivió como nosotros y experimentó todo lo que nosotros podemos experimentar. Acuérdense que la palabra del Señor dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero venció. Amén. Y así como Él fue tentado en todo y venció, Él es suficiente para socorrer a los que acudimos a Él y que somos tentados. Amén. Entonces, todo lo que tú sufras, todo lo que tú padezcas, todo lo que tú pases, recuerda, Cristo también lo pasó. Amén. Él también pasó por un hearing y lo terminaron colgando. Él sabe todo. Él también lo engañaron, lo calumniaron, hablaron mal de Él. De nosotros también han hablado mal y nos han calumniado, ¿cierto? A mí todavía no me han pegado por cristiano, pero a Él le pegaron, lo azotaron, lo molieron, le hicieron de todo, le hicieron peor que lo que nos ha hecho a nosotros. Entonces, como Él pasó por todo eso, entonces Él nos entiende como hombres, más que como Dios, porque es Dios también, pero más que por ser Dios, que nos conozca todo, que lo conozca todo y que nos entienda y nos comprende, porque Él también como hombre lo vivió. Amén. Entonces, por eso es suficiente y por eso Él puede socorrernos. Amén. Gloria al Señor. Así que tenemos un testimonio hermoso, maravilloso, un Dios al cual podemos acudir. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a cantar, ya me acordé del coro. Oh, cuán amor inmensurable